La parábola de El vecino inoportuno, parte 2. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Esta es una de las preguntas más comunes para cualquier persona que alguna vez ha elevado una petición a nuestro Padre Celestial y ha sentido que su petición no ha sido contestada. Quizá, en más de una ocasión, hemos pedido continuamente algo en nuestras oraciones y no hemos visto aparente respuesta. Algunas personas incluso dejan de pedir y abandonan la oración. Y llegan a creer que Dios no se interesa por sus problemas o necesidades. Entonces se preguntan, ¿por qué mis oraciones no son contestadas? Y lo que estudiaremos en este video es, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre este punto? ¿Será que no estoy cumpliendo las condiciones que dijo Cristo para que mi oración sea contestada? Y si es así, la pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones? No olvides tu Biblia. Comenzamos. Te recomiendo que antes de que veas esta parte 2, veas la parte 1 de la parábola de El vecino inoportuno para que tengas un mejor contexto de lo que vamos a estudiar. Les dijo también, ¿quién de vosotros, que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Debemos recordar que el vecino egoísta de la parábola no representa el carácter de Dios por comparación, sino que lo representa por contraste. El vecino se libró de su amigo porque le molestaba mientras él estaba descansando, mientras que la lección de la parábola es que Dios se deleita en dar. Si una persona egoísta atiende las necesidades de alguien que lo molesta, ¿cuánto más Dios, que se deleita en dar a todo aquel que se lo pide? En la parábola, el postulante fue rechazado varias veces. Varias ocasiones tuvo que tocar la puerta sin aparente respuesta, pero no desistió de su propósito. Él siguió y siguió tocando la puerta porque estaba seguro de que su necesidad podía ser suplida. Él no tenía pan para el viajero cansado. Recurrió a uno que verdaderamente tenía pan, a uno que tenía la reserva de alimento para satisfacer la demanda de alimento que él le estaba pidiendo. Así, nuestras oraciones no siempre parecen recibir una inmediata respuesta. Pero Cristo nos enseña que no debemos dejar de orar. Es muy importante y debemos entender que la oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía con Dios. Esta es la primera condición para que la oración sea contestada. Nosotros
Debemos reconocer que Él nos va a dar la mejor respuesta. Él es sabio, perfecto, justo y misericordioso. Sin duda alguna nos dará la mejor respuesta para nuestra necesidad y para nuestras peticiones. Recuerda que cuando Cristo le enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó que pidieran para que se hiciera la voluntad del Padre, no la voluntad de ellos. Dice la Escritura, hágase tu voluntad. Esta es la clave, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2. Orar no es dar órdenes a Dios, no es imponer mi voluntad sobre la de Él. Orar es aceptar la voluntad divina de aquel que es justo y misericordioso y que no se equivoca jamás en sus decisiones. Sabemos, y no tenemos duda de esto, que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad de Él, su perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestras peticiones no deben de cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que Él haga las cosas que deseamos que haga. Y ahora vamos a analizar el punto 2, de por qué nuestras oraciones no son contestadas. Cuando le pedimos algo, nuestro Padre Celestial tal vez vea que necesitamos investigar en nuestros corazones y arrepentirnos del pecado. Por lo tanto, nos hace pasar por una prueba, nos hace pasar por la humillación, a fin de que veamos lo que impide la obra de su Santo Espíritu por medio de nosotros. Es importante que entendamos esto y que quede claro este punto. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Por ejemplo, si yo no cumplo las condiciones para el cumplimiento de las promesas, dichas promesas que están en la Escritura no se cumplirán, aunque yo pida por ellas. Recuerda, ¿qué nos dijo el Maestro? Él dijo, si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Cómo demostramos a Dios que lo amamos? Al obedecer su ley. Es como el amor de un hijo cuando obedece a su padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y pon atención a este punto, a ti que me escuchas. Y dice la Escritura, y me manifestaré a Él. Dios se manifestará a nosotros. Veremos su poder si guardamos su ley. Como un hijo que obedece a su padre, si así obedecemos, Él se manifestará a ti. Juan 14:21. Y a todos los que escuchan esa transmisión, aquellos que como un hijo obediente a su padre le pide algo, nada le es negado. Así, cuando un cristiano que obedece la ley de Dios, que obedece los 10 mandamientos por la fe en Cristo Jesús, le pide a su Padre Celestial, no le será negado,
porque ha demostrado que verdaderamente lo ama, que verdaderamente confía en Él, que confía en las condiciones para el cumplimiento de las promesas. Pero también está la otra parte de este punto. Personas que piden en oración sin obediencia. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, invocando con fervor. Pero mientras no cumplen con las condiciones, estas personas insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad. ¿Cuántas veces no hemos visto o incluso nosotros hemos sido personas así que decimos en el nombre de Cristo y pronunciamos las promesas, pero sin cumplir las condiciones para que dichas promesas sean llevadas a cabo? No hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, es como si trajéramos al Señor un pagaré para que Él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla, cuando al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre. Si nosotros invocamos en el nombre de Cristo las promesas, pero no demostramos verdadero amor por Él al obedecer su ley, Él se deshonraría a sí mismo al cumplirnos nuestra petición. La promesa es: si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, dice la Escritura, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Juan 15:7. Todo lo que pidieres sería hecho si tú demostraras tu fidelidad en una perfecta obediencia por la fe en Cristo. Si cumplieras estas condiciones. Juan declara: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice Juan al respecto? Él nos comenta y nos dice: si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, dice Juan, que estamos en Él. Primera de Juan 2, del 3 al 5. ¿Con qué seguridad nos habla el apóstol Juan? Esa confianza de que en su obediencia verdaderamente se había perfeccionado el amor de Dios en él. ¿Cuál es la clave que nos ha dicho el apóstol Juan? Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esta persona verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, verdaderamente demuestra que es un hijo de Dios. Ha cumplido las condiciones para que se manifiesten en él las promesas que están escritas en la Biblia. Este es el segundo punto por el cual la oración no es contestada. Pero hay un tercer punto por el cual quizás tu oración también no es contestada. ¿Cuál es este tercer punto?
Uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Y aquí es donde nosotros nos debemos de preguntar: ¿estamos obedeciendo este mandato? ¿O estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Si de alguna forma, y es algo que tienes que analizar en tu vida personal, si de alguna forma nosotros hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber, es nuestra obligación confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. ¿Te has peleado con tu hermano? ¿Se han dicho palabras hirientes? ¿Has manifestádole algún rasgo de carácter hiriente y no cristiano? Ve y reconcíliate con él antes de elevar tu petición a Dios. La Biblia dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Marcos 5, 23 y 24. Lo mismo aplica para la oración. Reconcíliate con tu hermano antes de elevar una petición al Padre Celestial. Puede que aquí esté la clave, amigo o amiga que me escuchas, del por qué tu oración no es contestada. Y todavía hay una cuarta razón por la cual puede que mi oración no sea contestada. Hay otro punto, demasiado a menudo descuidado por los que buscan al Señor en oración. Yo te pregunto, ¿has sido honrado u honrada con Dios? ¿Le has sido fiel en todo? El Señor declara mediante el profeta Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y oye esto, Él dice: y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y pregunta a Dios a cada uno de nosotros por medio de la inspiración: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué le ha robado mucha gente a Dios? La Biblia nos dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3, del 7 al 9. Yo te pregunto a ti que me escuchas: ¿cómo puede una persona que le roba a Dios pedir que se cumplan en ella las promesas de Dios, si sobre esta persona hay una maldición? La ley de Dios dice: no robarás. Y aún así, muchos roban lo que le pertenece a Dios y piden que les contesten sus peticiones de una manera cínica y desvergonzada.
Cae maldición sobre la persona que retiene los diezmos y ofrendas. Está maldita. Tiene que volverse a Dios y Dios se volverá a ella también. Esta es la cuarta razón por la cual la oración no es contestada. Dios, como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Pero ¿para qué debe ser empleado el diezmo? ¿Cómo debe ser empleado el diezmo que Dios nos pide? Necesitamos analizar también estos temas en próximos estudios, porque hoy se está haciendo un mal uso del diezmo en las iglesias. Aun cuando las personas depositan sus diezmos, están violando los principios señalados en la Biblia y son igualmente culpables juntamente con aquellos que no le dan el uso debido al diezmo. Le robamos a Dios al no emplear los recursos de la manera en que Él los señala en su palabra. El diezmo es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. No para fiestas, no para festividades, no para apoyar el ecumenismo. El diezmo es para la predicación del Evangelio, es para hacerle llegar el mensaje a aquellos que no han escuchado el triple mensaje angelical. Esto es lo que analizaremos más a detalle en otros estudios. Lo importante es que comprendamos la importancia de no robarle a Dios en lo que a Él le pertenece y emplearlo como Él dice que se use. De lo contrario, sobre mí cae maldición y mi oración no es contestada. Debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones, devolviendo esto a Dios. Pero si retenemos lo que le pertenece a Él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, si con lo poco que se nos ha sido confiado aquí en la tierra somos infieles, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe las cosas celestiales? Recuerda lo que dice Cristo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Juan 16:10. Si no puedes ser fiel en este punto tan pequeño, no se te podrán confiar responsabilidades celestiales. Demostramos aquí en la tierra con nuestros hechos que seríamos infieles incluso en el cielo. Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Pero el Señor, en su gran misericordia, está listo para perdonar y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, si derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, a la plaga que destruye el fruto de tu cosecha. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, del 10 al 12. Tal ocurre con todos los demás requerimientos de Dios. Todos sus dones
son prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas, puedes con una seguridad absoluta decir: Señor, yo he cumplido las condiciones. Yo sé que tú vas a contestar mis peticiones. Y aquí llegamos al quinto punto, también por el cual mi oración puede que no sea contestada. ¿Cuál es? Cuando elevamos nuestra oración pidiendo la voluntad de Dios, y esta es la verdad en muchos casos, quizá no tenemos fe en que realmente Él nos conteste a nuestra oración. Escrito está: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe, amigo o amiga que me escuchas, es imposible que tu oración sea contestada. No se puede agradar a Dios elevando una oración con un tal vez me conteste o un vamos a ver qué pasa y si no lo resolveremos de otra manera. Así no funciona la fe. El apóstol Santiago nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. No es un tal vez, no es un por si acaso, no es un probar a ver si me contesta. No, es una confianza firme y sin rodeos, sin vacilar ni un instante. A menudo, Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Al pedir de acuerdo con su palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que no será negada, así como el hombre de la parábola. No dejar de insistir hasta que nuestra petición sea contestada, porque sabemos que Él tiene la solución a nuestras peticiones. Él tiene el poder infinito para solucionar nuestros problemas. Dios no nos dice: pedid una vez y recibiréis. No, Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Créelo, hermano, créelo con una confianza absoluta. No dudes ni por un instante en estas promesas si tú estás cumpliendo las condiciones. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, como también te lo dice el día de hoy: si creyeres, verás la gloria de Dios.
Juan 11:40. Pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más el poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Tienen más fe en, mejor yo lo hago con mis propias fuerzas, porque así me van a salir mejor las cosas. Confían más en sus manos que en el Dios infinito. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos, hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Es solo una emoción que se pasa y se acaba. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, así como Daniel, así como los patriarcas, así como los profetas, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en la oración, velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recuerda que coadjuntores somos de Dios. Primera de Corintios 3:9. Amigo, hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son sencillamente una forma. Aquí es donde realmente se va a ver. ¿Tienes una fe genuina e inmutable en Dios? ¿O solamente oras porque es una costumbre para ti? ¿Dejarás de orar porque Dios te prueba, demorando su respuesta para que demuestres si verdaderamente confías en Él? ¿O persistirás incansablemente con más anhelo y fervor como el vecino de la parábola, pidiéndole a aquel que se deleita en dar mucho más de lo que siquiera imaginamos? ¿Hay alguna condición que no estés cumpliendo para que sea contestada tu oración? Recordemos los puntos. Número 1. ¿Pides que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial o le estás dando órdenes a Dios en tus oraciones? Número 2. ¿Obedeces la ley de Dios? Los 10 mandamientos, con lo cual demuestras que amas realmente a Dios como un hijo obediente ama a su padre. ¿O tienes algún pecado que no has querido abandonar? Número 3. ¿Has ofendido a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo y no te has reconciliado con esa persona?
vas a dejar que por una razón tan insignificante como una discusión, un malentendido o un pleito, cortarías tu comunicación con el cielo? Número 4. ¿Le has robado a Dios lo que le pertenece y sobre ti cae la maldición dicha en la Escritura? ¿Le has robado a Dios de los diezmos y las ofrendas y los estás empleando de una manera equivocada? Número 5. ¿O has dudado de que realmente Dios puede contestar tu oración? ¿Dudas que Él quiere ayudarte en esa necesidad que padeces? Dice la Escritura: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Y a veces cometemos el error de creer que Dios no se preocupa por nosotros, cuando Dios nos ama muchísimo más que cualquier padre terrenal que ama a su hijo. Yo te invito, a ti que me escuchas, a que examines tu vida. Si acaso has ofendido a Dios, no permitas que sean obstruidas las bendiciones que el Padre quiere y anhela derramar sobre ti. Cristo nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Y todo esto hasta que sobreabunde. Por fe, cumple las condiciones para que sea aceptada tu petición. Tu pagaré, y verás cuán dulce es realmente la oración. ¿Cuántas bendiciones podrías recibir de tu Padre Celestial? ¿Cuántas veces podría ser elevado tu corazón a tu Padre? Él siempre podría ser tu auxilio en la ruda tentación. Tu Padre Celestial espera que le pidas. Créelo, no lo dudes ni por un instante. Creyendo con una fe absoluta, inmutable, así como los antiguos, espera recibir divina y plena bendición. Te invito a escuchar este deseo en el himno 344. Dulce oración. Dulce es verdaderamente la oración de aquel que cumple las condiciones que dice la palabra de Dios. Cúmplelas. Créelo. Y así como Cristo le dijo a Marta: si creyereis, verás la gloria de Dios. Dulce oración de toda influencia
y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Si te ha gustado este estudio, te invito a suscribirte a nuestro canal. Escrito está MSPH. Coméntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido este estudio. Dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo estudio. Dale like a este video, así nos ayudarías muchísimo para que este video sea recomendado a más personas en esta plataforma. Por favor, ayúdanos a compartir este video con tus amigos, familiares y conocidos, para que ellos puedan recibir las bendiciones de la oración y para que ellos también puedan conocer las condiciones para que sus oraciones sean contestadas. Si quieres ver todas las parábolas en orden, te dejaré un link en la descripción de este video a la lista de reproducción Parábolas del Maestro. No te pierdas la parte 3 de esta parábola, donde analizaremos: ¿tienes problemas en tu vida? ¿A quién le cuentas sus problemas? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ánimo en la fe. Que el Señor te bendiga.